El tiempo había seguido su curso silencioso, y ahora Jacob sentía el peso de los años sobre su cuerpo. La fuerza que lo había acompañado en viajes, luchas y decisiones se había debilitado, pero su espíritu permanecía despierto. Desde su lecho, en la tierra de Egipto, el patriarca sabía que se acercaba un momento crucial, no solo el final de su vida, sino la transmisión consciente de la bendición que había marcado a generaciones. Cuando José fue informado de la condición de su padre, se apresuró a ir a verlo. No llegó solo. Llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, nacidos en tierra extranjera, hijos de prosperidad después de la aflicción. José sabía que aquel encuentro no sería una simple visita, sería un acto que definiría el futuro. Al escuchar que José venía, Jacob hizo un esfuerzo por incorporarse. No quería recibir a su hijo desde la pasividad. Recordó su historia, sus encuentros con Dios, y reunió fuerzas para hablar. Comenzó recordando cómo Dios se le había aparecido en luz, en la tierra de Canaán, y cómo le había prometido descendencia, tierra y bendición perpetua. Aquella memoria no era nostalgia, era fundamento. Jacob estaba anclando el presente en la promesa divina. Luego pronunció palabras que sorprendieron a José. Declaró que Manasés y Efraín serían considerados como sus propios hijos, al mismo nivel que Rubén y Simeón. No serían solo nietos, serían herederos directos. Con ese acto, Jacob adoptaba formalmente a los hijos de José, integrándolos plenamente en la estructura de las tribus que darían forma al pueblo. La promesa se extendía más allá de las fronteras biológicas y geográficas. Jacob recordó también a Raquel, la esposa amada, y la pérdida dolorosa que había marcado su camino. Mencionarla en ese contexto era reconocer que la bendición no nace solo de la alegría, sino también del dolor redimido. En medio de esa evocación, sus ojos cansados buscaron a los muchachos. La vista de Jacob ya no era clara, pero su discernimiento espiritual permanecía firme. José acercó a sus hijos para que su padre los bendijera. Los presentó con respeto, inclinándose ante Jacob. Colocó a Manasés, el primogénito, a la derecha de su padre, y a Efraín, el menor, a la izquierda, siguiendo el orden natural de la primogenitura. Todo estaba dispuesto conforme a la costumbre. Pero Jacob, guiado por algo más profundo que la tradición, cruzó sus manos. Colocó su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y la izquierda sobre Manasés. El gesto fue deliberado, consciente. José se inquietó al verlo. Pensó que su padre se había equivocado por la debilidad de la edad. Intentó corregirlo, moviendo suavemente las manos de Jacob y explicando que Manasés era el mayor. Jacob se negó. Con firmeza tranquila, afirmó que sabía lo que hacía. Reconoció que Manasés sería grande y que su descendencia prosperaría, pero declaró que el menor sería aún mayor y que de él surgiría una multitud de pueblos. No era un rechazo al primogénito, sino una elección soberana que rompía nuevamente las expectativas humanas. Como había ocurrido antes en su propia vida, Dios elegía de manera distinta a la lógica común. Jacob bendijo a los muchachos invocando al Dios que había sido su pastor toda la vida, al ángel que lo había librado del mal. Pidió que el nombre de sus padres viviera en ellos y que se multiplicaran abundantemente. Aquella bendición no era un deseo vago, era una declaración profética que marcaría la historia futura de Israel. José aceptó finalmente la decisión de su padre. Comprendió que no se trataba de preferencia humana, sino de dirección divina. El patriarca, a punto de partir, veía con claridad lo que otros no podían ver aún. Luego Jacob habló directamente a José. Le recordó que moriría, pero que Dios estaría con él y con sus descendientes. Le aseguró que volverían a la tierra prometida. Como gesto final, le concedió una porción adicional, una herencia especial obtenida con esfuerzo y lucha. Era un reconocimiento al camino recorrido por José, a su fidelidad en medio del sufrimiento y a su papel decisivo en la preservación de la familia. Génesis 48 es un capítulo profundamente íntimo y espiritual. No hay multitudes ni grandes eventos públicos. Todo ocurre en una habitación,
alrededor de un anciano y de 2 niños. Sin embargo, lo que allí sucede define generaciones. La bendición transmitida no depende de la fuerza física, sino de la visión espiritual. Este capítulo enseña que la fe se hereda, pero también se afirma conscientemente. Jacob no bendice al azar, recuerda, discierne y declara. Su vida, marcada por engaños y aprendizajes, culmina ahora en claridad. El hombre que una vez luchó por la bendición ahora la entrega con autoridad y paz. Génesis 48 también muestra que Dios no está limitado por el orden humano. El cruce de manos simboliza una gracia que no sigue esquemas previsibles. La historia de la promesa avanza no por derechos adquiridos, sino por elección divina. Así como Jacob fue elegido sobre Esaú, ahora Efraín es puesto delante de Manasés. El capítulo prepara el terreno para el cierre de la vida de Jacob. La promesa está asegurada, la descendencia establecida y el futuro orientado hacia Canaán, aún estando en Egipto. La bendición no queda atrapada en un lugar, viaja con el pueblo, sostenida por la fidelidad de Dios. En la quietud de aquella habitación, entre manos temblorosas y palabras cargadas de eternidad, se sella una verdad fundamental: las generaciones pasan, pero la promesa permanece. Jacob, Israel, entrega lo más valioso que posee, no riquezas ni poder, sino una herencia espiritual que seguirá dando fruto mucho después de que su voz se apague.